Buenas, mi nombre es Estefanía Soriano y pertenezco a la Universidad Dominicana OIM. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Machine Learning y el Deep Learning. Pero antes de, y haciendo un preámbulo, vamos a plantear esta pequeña metáfora que me pareció sumamente interesante y lo describió o lo asemejó de una manera muy interesante. Imaginemos por un momento un vasto mar lleno de datos, donde cada gota de agua representa una información muy importante que está esperando ser descubierta. En este océano lleno de datos, vamos a decir que el Machine Learning viene siendo un barco bien equipado que está navegando entre las olas, recolectando datos para descubrir patrones y predecir algunas cosas que nos ayuden también a mejorar o a entender el mundo de una manera mucho mejor. Ahora bien, yendo un poquito más allá, podemos decir que imaginemos que en lo profundo de ese océano hay tesoros ocultos que vienen siendo datos sumamente valiosos y que solamente pueden ser descubiertos por un submarino, que obviamente es lo único que puede irse a lo profundo del mar. Entonces, en este caso, el Deep Learning viene siendo ese submarino que tiene la capacidad de sumergirse entre los datos también para descubrir patrones, también descubrir algunos otros detalles que con el Machine Learning aún no pueden ser percibidos. También cabe destacar que estos son dos conceptos revolucionarios que están cambiando el mundo a nuestro alrededor. Muchas personas no lo percibimos, otras sí, pero estas nuevas tecnologías, el Machine Learning y el Deep Learning, han transformado la tecnología a otro nivel. Esos son avances tecnológicos que están en el corazón de muchas innovaciones, desde asistentes virtuales hasta vehículos autónomos. O sea, es algo sumamente sorprendente y que a medida que el tiempo pasa, o sea, va mejorando de una manera significativa. El concepto de Machine Learning fue creado por Arthur Samuel en 1959. Este era un pionero de la inteligencia artificial y creó ese término para acuñar la capacidad de las máquinas que tenían o que tienen también para aprender sin ser programadas explícitamente. Entonces, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca principalmente en crear sistemas que puedan aprender de manera automática a partir de la experiencia con los datos. Por otro lado, tenemos lo que es el Deep Learning. El Deep Learning es como un subcampo, es como si fuera el Machine Learning, pero más avanzado, que utiliza redes neuronales artificiales para modelar y resolver problemas que son mucho más complejos que los que resuelve el Machine Learning. El Deep Learning tiene sus raíces a partir del año 1980, aunque sus principios fundamentales fueron mucho antes. La primera idea sobre redes neuronales artificiales, que son la base de lo que es el Deep Learning, surgieron en los años 1940 y 1950 con los trabajos de Warren y Walker, quienes propusieron un modelo matemático para neuronas artificiales. O sea que el Deep Learning no fue exclusivamente a partir de 1980, sino que sus raíces, o vamos a decirlo así, su mayor auge fue a partir de ese año, pero sus principios fundamentales fueron mucho antes. Entonces, cabe destacar que el Deep Learning es una forma mucho más avanzada que el Machine Learning, que consiste o que permite a las computadoras poder hacer algunas de las acciones o algunas de las tareas que hacemos los seres humanos, como por ejemplo reconocer voces, reconocer imágenes o hacer algún tipo de predicción, por así decirlo. Entonces, hablando ya de lo que son los objetivos del Machine Learning y el Deep Learning, cabe destacar que el objetivo principal del Machine Learning es hacer que las computadoras puedan aprender de los datos y a tomar decisiones sin que alguien tenga que programarla para que pueda realizar una tarea en específico. Es decir,
que en lugar de decirle a una computadora qué hacer exactamente, le damos un gran volumen de datos, le damos grandes informaciones y que ella misma descubra los patrones a llevar a cabo para realizar dicha tarea. También uno de los objetivos principales del Deep Learning es un poquito más avanzado, es reconocer patrones que son más complejos que en el Machine Learning. Eso significa que una computadora puede aprender a identificar los objetos que hay dentro de una imagen, entender lo que nosotros decimos e incluso poder procesar datos que son sumamente complejos o que más se asemejan a lo que podemos los seres humanos poder procesar. Entonces, yéndonos a lo que son las semejanzas tanto del Machine Learning como del Deep Learning, en primer lugar, y vamos a decirlo así, número uno son los algoritmos. Ambos usan algoritmos para lo que es entrenar modelos de datos y hacer predicciones o tomar decisiones. Que mayormente los algoritmos para esto, o bueno, para eso es que se utilizan los algoritmos. Otra de las semejanzas que tienen tanto el Machine Learning como el Deep Learning es identificación de patrones. Ambos se centran en lo que es identificar patrones para realizar tareas de manera específica, pero también está el aprendizaje a partir de los datos. Tanto el Machine Learning como el Deep Learning se basan en la capacidad de que la máquina pueda aprender de su propia cuenta a través de una cierta cantidad de datos que le son suministrados en vez de depender exclusivamente de reglas, vamos a decirlo así, de reglas de programación que le podamos dar. También podemos mencionar una de las diferencias principales entre el Machine Learning y Deep Learning. Y es que el Machine Learning tradicional utiliza una serie de algoritmos supervisados y no supervisados, como la regresión lineal. También está el árbol de decisión que se utiliza mucho en este ámbito tradicional, donde se plantean un sinnúmero de posibilidades y dependiendo del resultado, o sea, el principal objetivo de esta diferencia, por así decirlo, es llegar a una decisión final a través de árbol de decisión, regresión final, entre otras cosas. Entonces, el Deep Learning, que es mucho más interesante a mi entender, ya que son sistemas que están basados en el cerebro humano. Tanto así que está formado por muchas capas de neuronas, pero estas neuronas obviamente son artificiales. Esas redes, pueden aprender y reconocer patrones mucho más complejos en un gran conjunto de datos. Entonces, cada capa en la red procesa datos, ¿verdad? Y pasa la información a la capa siguiente. Entonces, esto lo que provoca es que el sistema aprenda de una manera más detallada y mucho más profunda que con el Machine Learning tradicional. Dicho esto, podemos confirmar de que ambas tecnologías se complementan y también ofrecen soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones, desde la predicción de tendencias de mercado hasta el reconocimiento de voz y reconocimiento por computadora. Y gracias a estas, hoy en día estamos disfrutando de exquisitas innovaciones.